Hola a todos, les agradezco mucho su apoyo con el otro canal. Hay nuevos vídeos en el otro canal. Quiero pedirles apoyo para el TikTok, el link estará en la descripción. También estaré subiendo el contenido a Facebook. Todos los links están en la descripción y comentarios. Iniciemos con el video. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Todo empezó cuando escuché la música por primera vez. No voy a contarles cómo llegué a poseer esta música en particular, ni tampoco voy a decirles cómo sonaba ni nada particular sobre ella, porque incluso saber estas cosas puede tener un efecto. Lo único que hay que entender es que esta música en particular, cuando la escuché, me obligó a caminar en línea recta. Estaba en casa en ese momento, en mi piso de Londres. Había empezado a escuchar la canción con mis auriculares inalámbricos. En cuanto empezó la música, sentí la necesidad de moverme. Para entonces, ya era demasiado tarde. Pero seguí escuchando, sin darme cuenta aún del error que estaba cometiendo. Y entonces, justo cuando la primera pista se acercaba a su final, me levanté del sofá, me giré, me encaré a la pared y comencé a caminar. ¿Alguna vez has visto a un PNJ en un videojuego chocar contra una pared? ¿O a un speedrunner intentando atravesarla para acceder a zonas del mapa a las que no debería? Yo caminé hacia la pared y me subí al sillón, lo que me impidió tocarla. Después de subirme al sillón, seguí chocando contra la pared, tirando un marco de fotos. El problema era que la música seguía sonando y aún fresca en mis oídos, así que su efecto era más intenso. Tenía plena lucidez sobre lo que hacía, pero esa parte de mi cerebro que me indicaba que parara simplemente ya no existía. Lo más parecido a lo que podría comparar esta sensación es a estar en medio de una adicción. Ya sea pornografía, alcohol o incluso juegos de azar. Sabes que lo que haces no te hace bien. Que tienes que parar. Pero simplemente hay algo que falta. La voluntad. El factor cuidado. ¿Te dolió dar un cabezazo contra la pared con el marco de mi reciente foto de graduación de la universidad? Claro que sí. ¿Me importó? Claro que sí. Quería parar con todas mis fuerzas. Pero simplemente no pude. Seguí caminando contra la pared, sintiendo el áspero papel pintado rozándome la frente y la piel. Creo que perdí algunos pelos de las cejas en el proceso. En menos de un minuto llegué a la esquina de la sala. No debería haber ningún otro lugar a donde ir. Pero detenerme simplemente no era una opción. Tenía la esperanza, aunque no podía parar, y estaba bastante seguro de que en ese momento estaba sufriendo algún tipo de derrame cerebral, de que llegar a la pared aliviaría la carga de seguir moviéndome en línea recta. El problema era que ya había colgado. Y dolía, peor que cualquier migraña, o peor que cualquier indigestión sudorosa. Y la música seguía sonando en mi cabeza. Estaba en la segunda pista. Pero el efecto seguía siendo el mismo. Sigue moviéndote. Mantén la línea. Alcancé el pomo de la puerta y lo vi cerrado, así que me tomé un momento para abrirlo. Entonces la puerta se abrió y salí al pequeño balcón. Y seguí caminando. Ahí fue donde temí caerme del balcón. Debajo había un coche, y tuve que considerar rápidamente si era la opción menos mala para saltar. Además del coche, que era un simple 4 plazas, solo quedaba una caída que probablemente me rompería los tobillos. Fue entonces cuando descubrí cierta libertad en mi situación. No tuve que simplemente tirarme por el balcón. No había forma de detenerme, pero tenía un poco de mi cerebro para decidir cómo volver a la línea recta. En lugar de simplemente saltar por encima de la barandilla del balcón, me detuve, trepé con cuidado y luego hice todo lo posible por controlar la caída sobre el coche. Aterricé con un golpe, aterricé en cuclillas y la alarma del auto comenzó a sonar. Era mediodía, así que era muy probable que la gente de los alrededores viera lo que acababa de hacer. ¿Quería que me vieran? ¿Y si pensaban que intentaba dañar el coche a propósito? Me dirigí a la parte delantera del coche y me deslicé sobre el parabrisas. Llevaba pantuflas cuando empezó la música. Parecían patas grandes y esponjosas de monstruo. También llevaba pantalones de pijama holgados, una camiseta gris holgada de manga corta y una bata azul marino desatada. Mi móvil estaba metido en el bolsillo derecho de la bata y tenía los auriculares puestos. Lo único que me llamaba la atención eran mis gafas, soy miope. En el suelo, simplemente seguí caminando, moviéndome en diagonal a través de la finca. ¿Debería gritar pidiendo ayuda? Pensé. La música estaba tan alta que me costaba pensar.
Pensé en quitarme los auriculares, pero la idea casi me hace vomitar. Pasé 2 coches y el borde de un gran complejo de edificios, y me acerqué a una pequeña zona ajardinada con un camino que conducía a la parte media de otro complejo. Sabía que la línea recta me llevaría a través de los espesos arbustos verdes que tenía delante. Pero descubrí que podía reunir la fuerza de voluntad suficiente para caminar por el sendero de cemento. Era como un acuerdo con lo que fuera que tuviera la música que me obligaba a seguir en la línea. Regresaré a la fila inmediatamente después, solo déjame caminar un poco, pensé. Y descubrí que podía hacerlo. Caminé por el sendero, pisando fuerte con mis enormes y ridículas pantuflas de monstruo, y seguí adelante. Esto me llevó a través de una zona ajardinada y luego a un pequeño aparcamiento. Al principio, me pareció que lo más natural era salir del aparcamiento por donde salían los coches a la derecha. Pero pronto descubrí que eso estaba demasiado lejos de la línea real. Entonces, tal como caminé hasta la esquina de mi sala de estar, tuve que caminar hasta la esquina del estacionamiento también. Durante todo este proceso, intenté comprender por qué no tenía ganas de quitarme los auriculares. Ni de dejar de caminar por completo. No ayudaba que se sintiera increíble mantenerme en la línea recta. Mejor que quitarme los calcetines después de un largo día. Mejor que el primer sorbo de una lata recién abierta. Mejor que la noche del viernes al final de la semana laboral. Y ese fue solo el comienzo de mi amor por la línea recta. En la esquina del aparcamiento había una pequeña estructura parecida a una cabaña. Caminé hasta el borde, trepé por una barandilla metálica y luego atravesé un pequeño túnel hasta el otro lado del edificio de la urbanización. Esto me puso en la acera del otro lado. Y luego caminé hacia la calle. De repente, oí el horrible chirrido de las traviesas de un coche. Me giré y vi a una mujer corpulenta de mediana edad en su coche. ¿Qué estás haciendo?, gritó, aunque la mayor parte de lo que podía oír todavía estaba ahogado por la música. No puedo parar, grité. Esta respuesta no le pareció suficiente a la mujer. Salió del coche y empezó a caminar hacia mí. Alto. Ven aquí, gritó. ¿Parar?, pensé. La idea de parar me repugnaba. Pero una parte de mí quería intentarlo. Esta mujer estaba enfadada, sí. Pero ¿y si conseguía que me quitara los auriculares? Quizás eso me devolviera la cordura. Pero cuanto más se acercaba, más me invadía un miedo terrible. Un pánico como nunca antes había sentido empezó a apoderarse de mí, tanto que cuando la mujer intentó agarrarme la bata, grité tan fuerte que me dolería la garganta el resto del día. Golpeé mi brazo hacia atrás y la mujer se detuvo en seco, perpleja por mi reacción. Comencé a trotar, manteniéndome fiel a la línea. La mujer no la persiguió, sino que, la última vez que la vi, tenía el teléfono pegado a la oreja. ¿Llamando a la policía?, me pregunté. ¿O tal vez a su marido? No pude mirar atrás por mucho tiempo porque caminé todo el camino, crucé al otro lado de la calle y me acerqué a un árbol grande. Por favor, déjame rodearlo, supliqué en mi cabeza. Pero sabía que había margen de maniobra. En cuanto me di cuenta de que podía trepar por la barandilla metálica, abrirme paso entre los arbustos que había detrás y continuar, la resistencia se apagó en mí. Lo hice y me alejé del árbol. Esto me llevó al camino de entrada de otro edificio en el rincón más alejado de todo el complejo. Parecía un callejón sin salida, porque ya no quedaban huecos. Justo enfrente solo había una casa. Quería parar, pero no tenía ganas. La quinta canción del álbum, Si sientes la necesidad de levantarte, será porque acabo de mencionar que la música formaba parte de un álbum. Lo siento. No hablaré más de la música si puedo evitarlo. Así que seguí adelante. Y me encontré de pie frente a la casa. La puerta principal justo a mi derecha, la ventana que daba a lo que podría ser la sala de estar a mi izquierda. Apenas tuve tiempo para pensar en qué haría a continuación. Cada segundo que no avanzaba era como estar atrapado dentro de un coche caliente con las ventanas cerradas, 100 veces más. Intenté abrir la puerta de la casa. Sin suerte. Sabía que no tenía fuerzas para derribarla. ¿Pero qué más podía hacer? Vi la solución en mi mente. Solo necesitaba estrellar mi cabeza contra la ventana a mi izquierda. El cristal se rompería si lo golpeaba con fuerza, ¿no? Una parte de mí estaba emocionada por intentarlo. Intrigada, incluso. No podría avanzar por el buen camino si no estrellaba mi cabeza contra el cristal. Por favor, supliqué en mi cabeza. Por favor, no. Sentí un calambre terrible en el cuello al obligarme a mirar al suelo.
Había un pequeño adorno de piedra con forma de tortuga junto al felpudo. Lo recogí y, viendo que era mejor que usar la cabeza, rompí la ventana con el adorno de piedra de la tortuga. Muévete, muévete, muévete. Mi cuerpo y mi mente me lo suplicaban. Pero tuve la lucidez y el autocontrol suficientes para usar el ingenio que me quedaba y golpear los bordes afilados de la base y los laterales del cristal. Y luego tiré el adorno de piedra de la tortuga dentro y trepé por la ventana. Y fue después de aterrizar y ponerme de pie que me di cuenta de que había dejado de moverme. Y allí, en la alfombra, entre los cristales rotos, estaban mis auriculares. El tenue sonido metálico de la música, en una nueva pista, de nuevo, siento que probablemente hayas estado contando las pistas que han estado sonando. Te sugiero que no salgas de casa durante los próximos días porque podrías buscar la línea de fondo mientras conduces o caminas por la calle. Por favor, no te arriesgues. Por un momento me llené de alegría. Me quité los auriculares. Era libre. Porque sin la música sonando directamente en mis tímpanos, ¿cómo podría controlarme? Para asegurarme de que estaba libre, pisé fuerte mis auriculares. Mi pie derecho me dolía por la fuerza que hice para dejarlos completamente obsoletos. Tenía un calor sofocante en mi bata de baño, sudaba y respiraba con dificultad. Pero en el silencio de la casa donde acababa de entrar, lo oí. La música. Sonando en mi cabeza. Lamento decirte esto, de verdad que sí. Pero la música es realmente pegadiza. Me giré para quedar en línea recta y seguí caminando. Ha pasado un tiempo desde que empezó todo. Publico esto desde mi teléfono mientras estoy en movimiento. Intentaré explicarlo mejor, pero aún quedan muchos obstáculos por delante.